Hola Doc, buen día. Hola Doc. Dijo que empezara, no le estaba. Bueno, entonces vamos ya a ver la última parte de la clase, que es, bueno, vamos a empezar con el síndrome hepatorrenal. Entonces, antiguamente se creía que esta era causa solamente de la hipoperfusión renal por una disfunción macrovascular, por todo lo que vimos ayer. Pero las nuevas teorías dicen que hay un estado proinflamatorio, bueno, inflamatorio por el aumento de la secreción de citocinas y quimiosinas. Entonces, bueno, actualmente pues ya se sabe que hay una sinergia entre la disfunción microvascular y la inflamación y se va a amplificar la señalización de los PAMPs y los DAMPs que vimos ayer, que son los patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Esto va a causar un daño directo a las células epiteliales tubulares y lo que va a pasar en las células es una reacción mediada por mitocondrias en donde van a tener una regulación metabólica a la baja y van a empezar a priorizar funciones celulares, sobre todo a favor de la supervivencia. Entonces, una de las funciones que sacrifican es la reabsorción de sodio y de cloro. Con esto va a aumentar la llegada de sodio y cloro a la mácula densa y se van a activar los mecanismos compensadores como el eje renina-angiotensina-aldosterona y va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Ahora, por otra parte, también se ha visto que los pacientes con enfermedad hepática avanzada que tienen colestasis severa, esto va a propiciar la inflamación y el daño macrovascular. Y va a haber también un daño tubular mediado directamente por las sales biliares. Entonces, bueno, clásicamente se ha clasificado al síndrome hepatorrenal como tipo 1 y tipo 2, ¿Me dependiendo. escuchan? Mariana, ¿me escuchas? Sí, doc. Doctor, pero sí lo tengo. Sabes que no se escucha la presentación. Uh, que, a ver,
¿Qué hago si no se escucha? O sea, ¿cómo quito share esto? O sea, yo no sé usar Zoom. Stop share. Ok, ya. Entonces, qué raro que no se escucha, ¿no? Doc, ¿ya se escucha? Sí, ya. A ver, otra vez dijiste. Sí, ¿no? Sí se escucha. Doc, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, gracias. Ok, perfecto. Entonces voy a volver a empezar. Bueno, entonces en lo que nos quedamos ayer es el síndrome ¿Ustedes me hepatorrenal. escuchan? Yo no oigo nada. Entonces es lo Sí se escucha. Ok, bueno, entonces seguramente soy yo. Bueno, síganle. Gracias. Bueno, entonces volvemos a empezar. Entonces, ayer nos quedamos en el síndrome hepatorrenal. Como les decía, antiguamente se creía que el síndrome hepatorrenal era la consecuencia de una hipoperfusión renal por disfunción macrovascular, pero teorías recientes han establecido que también se debe al aumento de la secreción y liberación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias. Entonces, esta sinergia entre la microvascular e inflamación va a amplificar la señalización de los PAMPs y los DAMPs que vimos ayer, que son los patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Entonces, esto va a generar un daño directo en las células Son epiteliales. 4 charolas. Alguien tiene su micrófono prendido. A ver, Al consultorio, espérenme, ¿les doy la llave? ¿cómo lo? Son una de estas habla afuera y la otra ¿Qué habla. fallas técnicas? Es que cuando la pongo en el cañón, sí. Es que no lo puedo mutear porque les está recording. Bueno, ya. Bueno, seguimos. Entonces, este aumento de PAMPs y DAMPs daña directamente a las células epiteliales tubulares. Entonces, en estas células va a haber una reacción mediada por mitocondrias, que lo que va a pasar es que va a haber una regulación metabólica a la baja y se van a empezar a priorizar funciones celulares a favor de la supervivencia. Y una de las principales funciones que se va a sacrificar es la reabsorción de sodio y cloro. Entonces, esto va a aumentar la llegada de sodio y cloro a la mácula densa y se van a activar mecanismos compensadores como el eje renina-angiotensina-aldosterona, que por consiguiente va a bajar la tasa de filtración glomerular. Ahora, por otra parte, también se ha visto que la colestasis severa, sobre todo en pacientes con enfermedad hepática avanzada, también tiene que ver en la fisiopatología del síndrome hepatorrenal, aumentando la inflamación y el daño macrovascular. Además, también las sales biliares producen un daño directo en los túbulos. Entonces, ya ahora sí pasando a la clasificación, antiguamente se clasificaba el síndrome hepatorrenal como tipo 1 y tipo 2, dependiendo del tiempo que tomaba en elevar la creatinina, siendo mucho más agudo el tipo 1 que el tipo 2. Pero actualmente la International Club of Ascites en el 2015 recomendó clasificar al síndrome hepatorrenal como un síndrome hepatorrenal asociado con lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal sin lesión renal aguda. Entonces, el que tiene lesión renal aguda pues equivale al tipo 1 y el que no la tiene al tipo 2. Y básicamente para el diagnóstico de la lesión renal aguda en el síndrome hepatorrenal se utilizan los mismos criterios que usa KDIGO, excepto porque no toman en cuenta la diuresis. Entonces, pues aquí les dejé la tablita de los criterios de KDIGO, ¿no?
Entonces, aquí algo muy importante es que el diagnóstico de síndrome patorrenal es un diagnóstico clínico, porque no tenemos un marcador como que o sea, específico para esta patología, aunque se han estudiado algunos, ¿no? Es un diagnóstico completamente de exclusión. Esto quiere decir que hay que descartar cualquier otra causa de lesión renal aguda, incluso en el paciente que ya tiene enfermedad hepática. Y encontré pues estos 3 criterios como diagnósticos que se han propuesto, pero que tampoco son como súper específicos. Entonces, en primer lugar, dicen que debe de haber una enfermedad hepática crónica o aguda, con falla hepática avanzada e hipertensión portal. En segundo lugar, que se desarrolle lesión renal aguda con los criterios de CADIGO. Y en tercer lugar, que haya ausencia de otra causa de lesión renal aguda como choque, nefrotóxicos, y que tengan un ultrasonido renal sin obstrucción o sin enfermedad renal parenquimatosa. Ahora, aquí es importante que otro diagnóstico de enfermedad renal no excluye el diagnóstico de síndrome patorrenal. O sea, si el paciente tiene cirrosis hepática avanzada y además tiene nefropatía diabética, el daño renal que puede tener no solo se lo debemos atribuir a la nefropatía diabética, tal vez pueda tener síndrome patorrenal. Bueno, esto no sé si la doctora Ladrón después nos pueda dar algún pues algún tipo así para poder guiar mejor el diagnóstico, porque la verdad es que es un poco complicado. Bueno, ahora pasando al tratamiento, cuando es síndrome patorrenal asociado con lesión renal aguda, hay que buscar hacer una vasoconstricción, esto para disminuir la vasodilatación esplácnica y obviamente con esto mejorar la perfusión renal. Entonces aquí se ha demostrado que la terlipresina que vimos ayer, que son fármacos vasoactivos, puede ayudar y se puede aumentar la dosis hasta 12 miligramos al día si no hay respuesta. Que no haya respuesta se define como que la creatinina no baje, o bueno, que baje menos del 25% de lo que se elevó. A esto le podemos también agregar soluciones de albúmina al 20%, de 20 a 40 gramos al día, porque esto aumenta la efectividad versus la terlipresina sola. Esto lo hacemos obviamente para expandir la volemia, ¿no? Y por tanto el gasto cardíaco y la perfusión renal. Además se ha visto también que la albúmina puede tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en este contexto. Ahora, el tratamiento con terlipresina y albúmina, cuando es un síndrome patorrenal asociado con lesión renal aguda, se va a mantener hasta la resolución completa. Es decir, que la creatinina esté por debajo de 1.5 o máximo 14 días si la creatinina baja 50%, pero no llega a un valor de menos de 1.5, o si no hay respuesta, que es lo que vimos arriba, ¿no? Que no disminuya más del 25%. Ahora, para el tratamiento del síndrome patorrenal no asociado a lesión renal aguda, la terlipresina y la albúmina no están recomendados porque son efectivas en la mayoría de los casos, pero siempre que lo quitas van a recurrir, bueno, casi siempre, ¿no? Entonces, pues realmente no es algo que funcione en estos pacientes. En ellos, pues hay que considerar hacer TIPS porque esto pues, va a aumentar la función renal. Y otra alternativa es la terapia renal sustitutiva, aunque hay controversia en la sobrevida en los pacientes con cirrosis hepática. Pero para lo que sí nos sirve sobre todo es que cuando un paciente ya es candidato a terapia renal sustitutiva por síndrome patorrenal, generalmente también es candidato a trasplante hepático. Entonces nos sirve mucho para priorizar la lista de los candidatos a trasplante. Quería aquí hacer un pequeño paréntesis. En cuanto a la pregunta que decías de cómo determinar si el paciente es o no es, o sea, la falla es por la filtración glomerular, como dices, es difícil porque estos pacientes generalmente caen en anuria. Entonces, pues es difícil medir todo lo demás, pero una de las diferencias sería que el sodio está normal en los pacientes que tienen alguna otra nefropatía. Y el paciente con síndrome patorrenal generalmente tiene hiponatremia bastante profunda, por abajo de 120. O bueno, empiezan como alrededor de 125 y se van hasta 110 y no los puedes compensar porque realmente es una sobrecarga de sodio. La siguiente forma
es la albuminuria. Si se pudiera hacer un examen general de orina, lo que encontraríamos es que en el síndrome hepatorrenal no hay albuminuria a comparación de un daño renal por otra causa. Entonces, esos serían marcadores que fueran importantes. Y bueno, en cuanto dices tú el tratamiento, el mejor tratamiento, bueno, que es el que es más efectivo, como dices tú, es la terlipresina, que puede ser de 1 a 2 miligramos cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo también mucho de la cantidad de terlipresina que tengas. Pero lo que sí es que lo que dices tú de que recurre cuando se descontinúa, el paciente queda más o menos bien, pero su supervivencia no es mayor de 3 meses y generalmente recurre como un segundo episodio, efectivamente. Y teóricamente a estos pacientes deberían de ser candidatos a trasplante, pero o priorizarlo si está en lista de espera, porque lo ideal sería priorizarlo si está en lista de espera, porque ya tendrías estudiado todo lo demás, que no, que sobre todo la función cardíaca. Igual con lo del TIPS, les iba a comentar el día de ayer, para uno poder poner la prótesis transyugular, necesitas hacer un ecocardiograma previo, porque si el paciente tiene una mala función cardíaca y le vas a aumentar el gasto cardíaco con todo lo que va a llegar de flujo sanguíneo a el corazón en estos casos, lo que va a pasar es que el paciente se descompensa terriblemente y se muere. Más que la encefalopatía, que bueno, sí es el efecto adverso más común del TIPS, la falla cardíaca es lo que mata a los pacientes. Y bueno, la posibilidad también de tener una trombosis pulmonar o tener una infección, porque si viene el líquido, bueno, si viene algo de bacterias translocadas hacia el torrente sanguíneo, o sea, en mayor cantidad, puede causar, eh, pues, desde endocarditis o problemas pulmonares. Entonces, bueno, esto del síndrome hepatorrenal realmente digamos que es el fin del paciente. Realmente una vez que tiene un síndrome hepatorrenal, si lo logramos revertir, el paciente va a morir en cuestión de meses, de semanas. Y si no lo logramos revertir, va a morir en cuestión de días, porque si le haces un MELD a un síndrome hepatorrenal, pues luego tiene, sobre todo que ahora se utiliza más el MELD sodio, pero lo que vamos a ver es que inmediatamente, o sea, sube por arriba de 30. Y pues eso es totalmente predictivo de muerte. Eh, no sé si vas a seguir sobre algo de esto. Y candidato así como a diálisis, casi nunca los nefrólogos te aceptan que sea como un tratamiento para diálisis, porque aparte no les puedes poner el catéter, esa es la otra cosa. Tienen los tiempos de coagulación prolongados y nunca los puedes compensar. Y ni que el angiólogo vaya nos ponga un Majurcar, ¿no? La guía ultrasonográfica, ellos tampoco lo hacen, porque es muy arriesgado. Entonces son pacientes que realmente lo que debemos de prevenir es que lleguen allí, aunque pues este es realmente el fin de la enfermedad hepática. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, vamos a seguir con el tratamiento del síndrome hepatorrenal. El trasplante hepático es la mejor opción, sin importar la respuesta al tratamiento médico. Pero sí hay que tomar en cuenta que la creatinina va a estar más elevada en pacientes post-trasplantados que tenían síndrome hepatorrenal que en pacientes post-trasplantados que no lo tenían. Y bueno, sí, tener síndrome hepatorrenal al momento del trasplante disminuye la sobrevida post-trasplante. Entonces, también existe esta modalidad del trasplante simultáneo hepático y renal, y esto sobre todo lo van a hacer en pacientes que tengan cirrosis hepática y enfermedad renal crónica y que cumplan estas 4 condiciones, ¿no? Que la tasa de filtración glomerular estimada por MDRD sea menos de 40 mililitros por minuto,
que haya proteinuria de más de 2 gramos al día, que se haga una biopsia renal que muestre más de 30% de glomerulosclerosis global o más de 30% de fibrosis intersticial, o que haya una enfermedad metabólica hereditaria. También este trasplante simultáneo se puede considerar en pacientes que tienen cirrosis y lesión renal aguda recurrente. Entonces, tiene que cumplir también los criterios de que la lesión renal aguda necesite terapia renal sustitutiva más de 4 semanas y que la tasa de filtración glomerular estimada sea menos de 35 o la medida menos de 25 por más de 4 semanas. Y por último, también se puede considerar el trasplante simultáneo en pacientes que son candidatos a trasplante hepático que tienen un MELD alto y que además tienen factores de riesgo para enfermedad renal crónica como diabetes, hipertensión, proteinuria, etc. Entonces, la prevención del síndrome hepatorrenal realmente pues está basado en prevenir otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, se puede utilizar albúmina en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea para prevenir que cuando tengan la peritonitis no hagan lesión renal aguda. También el norfloxacino como profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea para prevenir también la lesión renal aguda. Y otra alternativa que actualmente continúa en estudios, la pentoxifilina, que podría disminuir la incidencia de falla renal o de síndrome hepatorrenal asociado con lesión renal aguda en pacientes con cirrosis. Y también puede disminuir la mortalidad en pacientes con hepatitis alcohólica severa. Entonces, pues bueno, eso como alternativa a considerar. Ahora, ya por último vamos a pasar al síndrome hepatopulmonar. Este es definido como un desorden en la oxigenación pulmonar causado por vasodilatación intrapulmonar y con menor frecuencia comunicaciones arteriovenosas en el contexto de un paciente que tiene hipertensión portal. Entonces, bueno, esta es como la fisiopatología a grandes rasgos del síndrome hepatopulmonar. Y bueno, todo empieza porque en la cirrosis aumenta la expresión de la óxido nítrico sintetasa. Y con esto empieza a aumentar la secreción de óxido nítrico y por otra parte también de endotelina y de otras citocinas proinflamatorias. Esto lo que causa es una vasodilatación arterial intrapulmonar y esto generará dilatación de capilares y con menor frecuencia comunicaciones arteriovenosas en la circulación pulmonar. Entonces, esto lo que va a generar es que la sangre que pasa al pulmón a oxigenarse va a estar pobre en oxigenación y esto se va a manifestar como alteraciones en la relación ventilación-perfusión y el paciente tendrá hipoxemia. Entonces, aquí les puse este dibujito que viene en las guías de la Asociación Europea, en donde pueden ver que la fisiopatología es bastante compleja. Entonces, aquí principalmente lo que sucede es que el hígado con cirrosis va a propiciar que haya inflamación sistémica y que haya incremento de citocinas proinflamatorias, incluida la endotelina 1. Y esto va a generar una cascada de reacciones en donde van a participar diversas células como los macrófagos y las células endoteliales, se van a empezar a liberar citocinas diferentes y en lo que va a acabar básicamente es esto, ¿no? La liberación del óxido nítrico con vasodilatación. Aquí angiogénesis también es un factor que se ha visto más recientemente que participa en el síndrome hepatopulmonar y bueno, la vasodilatación va a llevar al síndrome hepatopulmonar. Entonces, la manifestación clínica más común de los pacientes con síndrome hepatopulmonar va a ser la disnea y la más específica es la platipnea. También pueden presentar ortodeoxia. Y aquí como que les puse esto para que se vea un poquito más, porque siempre en un paciente que tenga enfermedad hepática crónica, si tiene taquipnea, acropaquias o cianosis, hay que descartar o sospechar que tenga síndrome hepatopulmonar. Entonces, en un paciente que tenga hipertensión portal y que tengamos la sospecha clínica de que tiene síndrome hepatopulmonar, hay que hacer una gasometría arterial. Y en esta podemos encontrar que la presión parcial de oxígeno esté abajo de 80 y el gradiente alveolar arterial esté por arriba de 15. El punto de corte en pacientes mayores de 65 años para el gradiente alveolar arterial es más de 20. También con la pulsioximetría podemos sospechar que pueda haber ahí algún componente de síndrome hepatopulmonar. Cuando la saturación está abajo de 96,
tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 88% para el diagnóstico de síndrome hepatopulmonar cuando la presión parcial de oxígeno en la gasometría fue menor a 70. Entonces, pues esto va a guiar nuestro diagnóstico. Ahora, el síndrome hepatopulmonar se clasifica en base a la presión parcial de oxígeno. Entonces va desde un grado leve hasta uno muy severo, en donde el leve tiene una presión parcial de oxígeno arriba de 80 y el muy severo abajo de 50. Ahora, el papel de la imagen y de otras pruebas que podemos hacer como pruebas de función pulmonar es sobre todo para descartar otras causas. Entonces, en un paciente donde el diagnóstico a lo mejor no esté claro, pues se puede hacer una radiografía de tórax para ver que no haya una patología por ahí. Y en las pruebas de función pulmonar, estos pacientes van a tener alterada la difusión de monóxido de carbono, pero pues para nada es específica del síndrome hepatopulmonar. Ahora, en el ataque de tórax, se pueden detectar comunicaciones arteriovenosas. Ahora, la mejor prueba para ver la dilatación vascular pulmonar es la ecocardiografía contrastada con microburbujas. Esto quiere decir que la solución, o sea, que le ponen solución salina al paciente por vía periférica y la agitan hasta que se formen microburbujas de más de 10 nanómetros. Entonces, ya después de que infunden la solución salina, se hace un ecocardiograma. Y después de 3 a 6 ciclos cardíacos, si las burbujas se ven en el atrio izquierdo, quiere decir que pasaron estos capilares pulmonares dilatados y normalmente no la pasarían. Y entonces así se diagnostica la dilatación vascular pulmonar. Ahora, otra alternativa es en un paciente que tiene una presión parcial de oxígeno menos de 60 y que no responden a la oxigenoterapia al 100%, en quienes en quienes se está sospechando una comunicación arteriovenosa que se puede embolizar, se puede realizar una angiografía pulmonar. Ahora, en un paciente que tiene síndrome hepatopulmonar, básicamente casi siempre les dan oxigenoterapia a largo plazo, sobre todo si tienen hipoxemia severa. Pero pues hasta ahora no hay datos de efectividad, de apego, de costos y de impacto en la sobrevida, pero pues igual se da. Ahora hay bueno, se han estudiado muchísimos medicamentos, incluidos beta bloqueadores, inhibidores de la ciclooxigenasa, muchas cosas, y ninguno ha demostrado resultados beneficiosos. Más recientemente se demostró alguna mejoría con la garlicina, que es un derivado del ajo, literalmente, pero pues faltan más ensayos clínicos. Y la emboloterapia también se ha visto que puede mejorar temporalmente la presión arterial de oxígeno. Ahora, el trasplante hepático pues va a ser el tratamiento definitivo del síndrome hepatopulmonar y este está indicado en pacientes que tienen síndrome hepatopulmonar y que la presión parcial de oxígeno está abajo de 60. Estos pacientes que se trasplantan van a mejorar su presión parcial de oxígeno o van a revertir el síndrome hepatopulmonar hasta en un 85%. Entonces, pues es una buena opción para ellos y deberían de estar igual priorizados en las listas de trasplante. Bueno, entonces también es importante, cuando la presión parcial de oxígeno en un paciente que tú quieres trasplantar está por debajo de 45 a 50, esto se ha asociado con un aumento de mortalidad. Entonces a estos pacientes hay que estarles haciendo gasometría arterial cada 6 meses para priorizar la lista de trasplantes. Y listo. Gracias por su atención. Bueno, te tocó así como que todo lo que se aprende en hepatología por año, pero muy bien, creo que lo hiciste bastante bien. Como pueden ver, todo esto pues es como que eso pues es un campo muy amplio y cada cosa tiene como 1000 explicaciones, ¿no? Hay cosas muy ya establecidas como las que dijiste, que estuvieron todas muy bien. Creo que en general lo pusiste todo muy bien. Bueno, la otra cosa y final también es la curación del hepatopulmonar, es el trasplante, ¿verdad? Pero pues trasplantes tenemos pocos, entonces no hay mucha curación para esto. La otra cosa, estos pacientes, quiero comentarles que hay que buscarle los dedos en palillo de tambor y que tengan cianosis distal. Eso es algo muy característico de estos pacientes, porque bueno, ustedes saben que los pacientes que tenemos con hepatópatas pues van a tener estas uñas ¿cómo le llaman?
que son blancas. Poikilonychia se llama en sí el signo, pero son las uñas que son blancas, pero algunas están en forma de palillo de tambor. Y cuando tienen cianosis distal, esto es un signo indirecto de que tienen un problema, como puede ser el síndrome hepatopulmonar. Pues muy completo. Viste lo que yo me acuerdo que cuando yo estuve en medicina interna nunca vimos estos temas. Creo que en aquella época no se cubría mucho más que la cirrosis y la citis, pero muy completo, la verdad, felicidades. Muy buena exposición. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues creo que sería todo, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, te iba a decir, ¿alguien tiene alguna duda? Nada más déjalos que lo pongan enfrente de un paciente con esto y yo decir, ay, ¿qué dijo? ¿Qué tenía que hacer? Ah, no es cierto. Pero sí, eso sucede cuando de pronto te ves al primero. ¿Y cómo establezco el diagnóstico? ¿Qué le tenía que hacer? Sí, eso pasa cuando vemos todos estos temas y de pronto tenemos un paciente y ya lo tenemos enfrente y dices, bueno, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, cuando ya lo hacemos de forma repetida y todo, pues así parece como que, ay, es una magia, ¿no? Pero sí, la primera vez que te enfrentas a un paciente con síndrome patorrenal es cómo establezco el diagnóstico. Yo sé qué es lo que tiene, pero tengo que comprobarlo. Entonces, esa parte de cómo se establece el diagnóstico es importante. Cómo diferencias la falla renal aguda o la lesión renal aguda contra como ahora está clasificado el síndrome patorrenal como creo que es una lesión renal aguda. Sí, y entonces es muy interesante cómo entras en el concepto ya ya cuando llamas al nefrólogo, si es que, bueno, yo habitualmente para esto no llamo al nefrólogo, ¿verdad? Pero sí podría ser de una opción, porque si ya tienes un nefrólogo incorporado, a lo mejor ya no dejan morir a tu paciente si no responde a tratamiento sin diálisis. Porque lo más frecuente es que los nefrólogos te digan que no hay máquinas, y si el paciente tiene hepatitis C, pues que no tienen una máquina para hepatitis C y eso, ¿no? Por cierto que sí les iba a decir eso, que hay muchos pacientes y como complicación de la hepatitis C, de la enfermedad extrahepática, hay mucha ahora sí que insuficiencia renal crónica, mucha glomerulonefritis por hepatitis C, que eso es una de las cosas que uno debe de descartar, sobre todo cuando hay un paciente avanzado, o el metabólico que puede tener daño, también una glomerulonefritis secundaria a la diabetes. Hay muchos pacientes que se trasplantan y que en México no se hacen muy comunes el trasplante combinado, y esto les quería comentar, porque el trasplante combinado es muy complicado en sí. La opción que se está haciendo ahorita es como tener un paciente que tenga, haz de cuenta que haces primero el trasplante hepático y después haces un trasplante renal en un tiempo determinado que puede ser eh, más de una semana. ¿Por qué? El trasplante hepático y el trasplante renal desde el punto de vista del cuidado del paciente del postquirúrgico son completamente opuestos. En el trasplante renal, lo mejor es que no uses aminas porque puedes cerrar la arteria y entonces provocar la falla del riñón, del injerto. Y en el trasplante hepático necesitamos el soporte de aminas para que el organismo empiece a funcionar, porque hay mucha repercusión cardíaca durante el trasplante. Es un proceso muy, muy fuerte a nivel sistémico, digamos. Entonces, si tú trasplantas los dos órganos al mismo tiempo y le pones aminas, te falla el riñón. Y en general, la experiencia en México es muy pobre. A nosotros, durante el tiempo que estuve yo en trasplantes en la jefatura de división, hicimos hicimos 2 casos y los 2 pacientes se nos murieron por falla, porque no podíamos meterle tanta amina para soportar
al paciente que lo requería y sin dañar el riñón. Entonces, en nutrición han hecho 3 y sobrevivió 1. Entonces, y recuperó la función de los 2 órganos. Entonces, pues sí es un procedimiento muy, muy difícil, es cuestión de discusiones totales. En Estados Unidos hay 2 grupos, uno que es el que opta esta opción de primero el hígado y después el riñón, y hay uno que sí lo hace simultáneo, pero la mortalidad es alta, a comparación de trasplantar cada uno por separado. Entonces sí, es un tema complicado en el trasplante, pero en algún momento se va a solucionar. En fin, bueno, pues solo eso, chicos, y no sé, fue muy gratificante estar en clases con ustedes. No sé si faltan temas o no, según yo vi el temario, este era como lo último. Sí, creo que sí, ya este era el último, doctora. Porque sigue neurología y ya tenemos esperando a la pobre doctora como varios días, ¿no? Es lo último de gastro, doctora, de este año, pero en años subsecuentes todavía tenemos varios temas pendientes. Pues yo encantada de seguir participando con ustedes. Y la otra cosa es, si quieren que repasemos algún tema después en una charla de otra cosa, pues con muchísimo gusto. Y estaba revisando, bueno, ayer en consulta vimos el caso de este paciente que tiene una hepatitis aguda que está muy, muy extraña. Pero comentando el caso me dijeron que el paciente no recuerda si había sido vacunado para hepatitis B. Pero sí Sí, tiene es cierto eso. o sea, Sí, ya sé, pero eso no es excluyente de que el paciente tenga una hepatitis B. pero Tiene anticuerpo antiantígeno de superficie, pero en las reactivaciones el tener anticuerpo antiantígeno de superficie no es excluyente de tener hepatitis B. Eso es un tema de alta especialidad de patología y las reactivaciones de hepatitis. Que se dan mucho y se ha estado estudiando esto en el tema de la en los tratamientos inmunológicos por oncológicos, que cuando les pones, por ejemplo, Atezo o Nivo o estos que son el PDL1, anti-PDL1 y anti-PD, muchas hepatitis B se reactivan y también se reactivan muchos linfomas y leucemias con los tratamientos que les dan, a pesar de que el paciente haya tenido hepatitis B y esté curado, es una de las causas. El paciente no tiene anticuerpo. Yo les diría que le pidieran anticuerpo para ver si el paciente está realmente vacunado o si el paciente tuvo hepatitis B. Okay. ¿Sí? La otra cosa es que tenga una hepatotoxicidad y que pudiera, o que sea un efecto adverso de una estatina, pero supuestamente no le habían dado. Y el daño por estatina es idiosincrático, entonces te puede dar con cualquier dosis, no necesariamente con una dosis alta. Entonces, esas serían las posibilidades, porque el paciente no está ictérico y parece una hepatitis aguda porque aparte la forma en que ha estado doblando ¿cómo se llama? La ALT es muy característica de hepatitis aguda, ¿sí? Y está en 600 o estaba en 600 ayer. Entonces, sí, es un caso muy, muy interesante. Pero pues pídenle anticuerpo por cualquier cosa, ¿no? Vale, Es gracias. más, vale tenerlo completo. Órale, pues. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Bye. Hasta luego.